Hola jóvenes, en este video vamos a hacer la simulación ya de un circuito completo de acondicionamiento de señal, y este circuito va a ser el acondicionamiento de señal de nuestro giroscopio que tenemos en nuestro celular. Y dado que la señal de ese osciloscopio es un voltaje y una corriente sumamente pequeña, lo vamos a condicionar de tal suerte que podamos activar un elemento que vaya de 220 voltios a una frecuencia alta. Vamos a suponer que estamos haciendo un circuito para corregir la posición de algún elemento. Puede ser, por ejemplo, la estabilidad de un aerogenerador. Entonces vamos a utilizar nosotros todo lo que hemos visto en este tema de acondicionamiento de señal. En primer lugar vamos a tener nuestro sensor de donde vamos a tomar la señal de posición. Luego de esto vamos a condicionarla, vamos a hacer la adecuación, amplificación. Enseguida lo vamos a llevar a una parte lógica de control y finalmente vamos a pasar a la parte de potencia. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Este sería el circuito. Tenemos dos amplificadores operacionales, no inversores. Tenemos voltímetros para ir viendo cómo va cambiando el voltaje, nuestro sensor, nuestra compuerta lógica, un pulso lógico y también pues un relevador que nos va a permitir trabajar con el voltaje de 220 voltios. Vamos a pasar a la simulación. Voy a compartir una nueva pantalla. Aquí está. Y para hacer esta simulación nosotros vamos a trabajar con Proto, que es el simulador que nos permite hacer ese circuito. Entonces voy a trabajar con Proto. Recuerden ustedes, es la opción de simular para hacer un nuevo circuito. Ya lo tengo yo realizado, se los voy a mostrar. Aquí está. Este es el circuito que vamos a realizar nosotros. Es el sensor de posición en el eje Z. Tenemos los amplificadores operacionales, dos, un voltímetro para cada una de las salidas para ir observando cómo va cambiando la señal. Y enseguida vamos a buscar nosotros nuestra parte de control. Esta compuerta nos permite activar y desactivar nuestro motor, pero ya con base a un estado lógico. Si tenemos una señal de alerta, se va a activar, si no, no se va a activar. Y finalmente tenemos nuestro circuito de potencia que está conformado por un relevador, nuestra fuente de voltaje, y pues aquí nos haría falta agregar la carga o la lámpara que vamos a utilizar para activar. La puedo agregar en esta sección o la puedo agregar en otra sección. Yo les voy a mostrar, para no hacer el video tan extenso, los valores que vamos a estar trabajando y lo vamos a ir realizando de manera ordenada, pero no quiero alargar este video, entonces ya lo tengo yo hecho, ya nada más se los voy a ir describiendo. Tenemos nuestro sensor de posición. En nuestro sensor de posición vamos a tener nuestra primera medición de voltaje y aquí mismo nosotros vamos a tener la entrada no inversora a nuestro amplificador operacional. Entonces aquí tenemos nuestro primer voltímetro y nuestro primer amplificador. Estos son los valores de las resistencias, 650 y 2.1 kilos, y de aquí pues a tierra. Después de tener la amplificación y adecuación, pasamos a un segundo amplificador operacional. Antes de pasar, les muestro las características del amplificador operacional. Del primero, tiene una ganancia de 100,000, tiene una salida máxima de 15 voltios y tiene una mínima entrada de menos 15 voltios. Es lo que tenemos como alimentación. Los parámetros son similares del amplificador operacional 1 y 2. Se los muestro. Ganancia 100,000 y máxima entrada 15, mínima salida 15 también. En este caso las resistencias para el segundo amplificador operacional es 1 kilo ohm y 720 kilo ohms.
Esa es la parte de acondicionamiento de señal. Aquí la van a observar ustedes. Y también le estoy poniendo un voltímetro por cada amplificador operacional para ir yo observando cómo va cambiando el voltaje. Estos 3 voltímetros van todos conectados a una tierra para cerrar el circuito. Entonces, hasta esta parte de aquí, tengo yo el adecuamiento de la señal. ¿De qué? Pues de mi sensor de mi celular, en donde voy a estar recibiendo yo pequeñas señales de posición convertidas en voltaje y corriente. Estas señales de voltaje y corriente se van a condicionar a través de los amplificadores operacionales. Enseguida voy a tener yo una compuerta lógica AND que me va a permitir activar y desactivar dependiendo del pulso que reciba y de un pulso digital que yo he puesto en esta posición. Este pulso digital lo encuentran ustedes en las herramientas y aquí, entrada digital. Es este pulso el que estoy utilizando para activar y desactivar. La siguiente parte del circuito, jóvenes, es la parte de potencia. Aquí yo, con el pulso que obtenga de la compuerta lógica, voy a activar un relevador y este relevador está conectado a una fuente. La fuente, les muestro yo las características de la fuente. Su voltaje es de 220 voltios, sí, ya es un voltaje muy grande. La frecuencia es de 120 Hz. Pues ya podemos decir que este es un voltaje de uso semi-industrial. Y le vamos a agregar aquí una carga para simular que es un motor, el motor que se activaría para enderezar la posición. Como no tenemos motores en este simulador, vamos a utilizar un foco. Ahí está, creo que pues está de más. Aquí tengo yo el foco. Y lo voy a poner yo como parte de la carga en esta posición. Lo voy a girar. Aquí recuerden ustedes que se gira en esta posición. Y luego pues ya lo voy a conectar uniendo los nodos. Características del foco. Bueno, seleccionamos. Vemos las características, es de 230 voltios. Ya hemos dicho que era 240, entonces nada más es poner el voltaje del foco al mismo que el de la fuente. Listo. 220 y aquí esta es 220. ¿Me corrijo? Y ahí es. Así es como queda mi circuito de acondicionamiento de señal. Ahora para simularlo, pues tengo que tener yo el celular en una posición horizontal y vertical. Voy a ponerlo. Quiero que observen en el circuito cómo va cambiando el voltaje, que es algo muy importante. En este primer medidor, observen ustedes cómo a la salida de mi sensor de posición tengo valores de milivolts, la milésima parte de un volt. Después de la primera parte de amplificación, este voltaje lo puedo yo adecuar a 1.3 y en la siguiente etapa de amplificación lo voy a casi a más del doble, a 3.1. Esto ya me permitiría a mí activar mi compuerta lógica a través del pulso que le estoy dando yo aquí. Este pulso lógico me permite activar mi relevador y entonces ya una vez que activo mi relevador ya tengo un flujo de voltaje y está activado mi motor. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, voy a disminuir el tamaño del circuito. Esto. Y voy a enderezar. Ahorita mi celular está totalmente recostado. Voy a ir levantando y quiero que observen cómo va cambiando el voltaje que tengo a la salida hasta que cambia totalmente. Y ahí ya no tengo voltaje, ya está totalmente vertical. Observen, ya se fue al orden de los milivoltios, milivoltios, milivoltios. Y obviamente ya no hay flujo de corriente y se desactiva el relevador.
Lo voy a recostar nuevamente a su posición horizontal. Se activa, lo levanto, se desactiva. Ahí pueden observar en esta simulación cómo puedo activar un elemento que está utilizando 220 voltios a una frecuencia de 260 Hz, 120 Hz, algo ya semi-industrial. Pero, ¿qué es lo que controla esto? Pues esto está siendo controlado por un sensor que envía una señal de milivoltios. A esto es cuando nos referimos al acondicionamiento de señal. Estamos acondicionando esa señal para que lo que nos envía nuestro sensor, que son señales sumamente pequeñas, puedan ser leídas, procesadas y utilizadas para el control de elementos que utilizan una señal diferente. Acostado, vertical. Bien, jóvenes, pues la evidencia es un pequeño video haciendo este movimiento horizontal vertical de su circuito de adecuamiento de señal. Lo van a enviar a su sesión de Classroom para que pueda ser evaluado por sus maestros.